Buenas con todos. En este caso vamos a tratar el contenido de la clase número 10, que lleva por título La crisis del giro a la izquierda y sus críticas. Los gobiernos progresistas, y esto creo puede ser una afirmación general, se debaten entre lo que heredan y lo que son capaces de hacer. No hay una desligazón de la herencia. Muchas veces esta es estructural y no es solo un problema de voluntad. Otras veces hay un uso de esta herencia, ¿no? Que llega incluso a ser no muy santo en los casos de corrupción. Y al mismo tiempo, de acuerdo a cada país, hay matices en el programa de transformación que estos gobiernos nacional populares llevan adelante, ¿no? Esta relación dialéctica, podríamos decir, sin abusar del término, entre herencia y capacidad de hacer es lo que va a determinar el espacio en el que se mueven los gobiernos progresistas. El primer elemento, creo, importante cuando se trata de evaluarlos es ver de dónde vienen, ¿no? Y si bien no es inédito en América Latina, sí fue una novedad que en un momento de nuestra historia, 20 años atrás, surgieran un conjunto de movimientos sociales antineoliberales en los países más importantes del continente, por población, por producto bruto, por territorio, ¿no? Y se enfrentaran al modelo económico y político vigente, ¿no? Este enfrentamiento al modelo neoliberal se plasma en coaliciones políticas que, como dijimos, finalmente tienen triunfos por la vía democrática, por la vía electoral, ¿no? Sin embargo, en el proceso se atraviesa una dinámica difícil de convertir el reclamo en políticas públicas, de convertir la reivindicación en políticas públicas, ¿no? Y sobre todo cuando vienen los problemas, la queja de los movimientos sociales va a ser que una vez ganado el gobierno, los políticos se olvidan de ellos. Usando un término más cercano a la discusión contemporánea, se busca subalternizarlos, ¿no? El tema es que los movimientos quieren hacer una suerte de continuum entre la movilización popular, entre la calle y la labor de gobierno, ¿no? Por lo que es una relación difícil de reacomodar. Y al mismo tiempo, los políticos tienen la tendencia, esto es efectivo, ¿no?, a prestarle atención únicamente al día a día del gobierno y no sé si llamarlo olvido, pero por lo menos dejar de lado la urgencia del reclamo social, ¿no? Creo, sin embargo, que ha sido un momento importante en América Latina, ¿no? Un momento importante en el que un conjunto de victorias electorales responden a movimientos sociales, más allá de los problemas que han habido, y que este vínculo con idas y venidas, como repito, con conflictos y con articulación, se mantiene, ¿no?, a lo largo de varios años. Creo que en este momento en que el fenómeno está en crisis, para algunos final, para otros una crisis de desarrollo, de crecimiento, es importante reevaluar este vínculo que ha habido entre sociedad y política, entre movimientos sociales y partidos políticos, entre el reclamo de la calle y la posibilidad de las políticas públicas en democracia de solucionar estos reclamos. Ese es un primer elemento. Un segundo elemento en la evaluación de los gobiernos de izquierda o progresistas es el rol del Estado. Aquí hay una cuestión en la que quizás se ha reparado poco. Ya la hemos mencionado, pero quisiera ponerla como uno de los elementos de crisis. Y es el patrimonialismo, ¿no?, propio de los estados oligárquicos en América Latina, que se reedita con el neoliberalismo. Algunos han llamado al fenómeno neopatrimonialismo, pero que llega hasta los gobiernos de izquierda. Como ya dijimos, patrimonialismo es esta confusión que viene del pasado colonial en América Latina entre el bolsillo privado y el tesoro público, ¿no? Es una cuestión histórica
que va de alguna manera a atravesar el conjunto de nuestras clases políticas, sobre todo en el manejo del Estado oligárquico. La creencia que lo público no es de todos, sino es de algunos nomás, los que gobiernan, los más poderosos económica y políticamente, ¿no? Sin embargo, repito, esta característica del Estado oligárquico es reorganizada por el neoliberalismo, ¿no? Es más o menos característica común en nuestros países que para hacer buenos y grandes negocios hay que tener buenos contactos en el Estado, ¿no? Si no, esto se vuelve muy difícil. E incluso en algunos países no solo buenos contactos, sino hay que pasar a ocupar espacios del Estado con funcionarios que vienen del sector privado, para de esta manera conseguir los privilegios correspondientes, ¿no? El patrimonialismo limita, lógicamente, la participación democrática de la población, ¿no? E impide que el régimen se amplíe, el régimen democrático se amplíe y se profundice, ¿no? Entonces, una primera cuestión respecto del Estado es ver cómo se enfrenta este atributo neoliberal del sistema político en América Latina. El segundo tiene que ver con la economía, ¿no? Se hereda una economía de exportación de materias primas, como ya dijimos, que nos inserta históricamente, pero también desventajosamente en el mercado mundial, ¿no? Y se libra nuestro porvenir económico a la variación de precios que tienen las materias primas en el mercado mundial, ¿no? Ya nos referimos a esto cuando hay un ciclo de alza, hay una cierta holgura en las finanzas públicas, y cuando hay un ciclo de baja, más bien vienen los ajustes, ¿no? Los gobiernos, y lo señalamos en la clase anterior, los gobiernos de izquierda coinciden con un ciclo de alza, ¿no? El problema es que les fue muy difícil usar ese ciclo de alza para desarrollar a tiempo un proceso de diversificación productiva. Hubo la tendencia, y yo creo que el caso paradigmático aquí es Venezuela, de usar estos inmensos ingresos que hubieron, en el caso venezolano por petróleo, pero en otros lugares fue por grano, en el caso peruano por minería, etcétera, 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 usarlos para repartirlos en diversas formas de política social, ¿no? Y hacer una política de redistribución de renta y no de diversificación productiva. Cuando uno hace exclusivamente una política de diversificación de renta, los precios culminan su periodo de auge, el dinero se termina y por lo tanto vienen los problemas económicos que no se sienten en los periodos de altos precios, ¿no? Entonces yo creo que este es un tema a discutir, así como el patrimonialismo respecto del sistema político, la economía de exportación de materias primas en el caso de nuestros modelos, o lo que se ha buscado que sean nuestros modelos económicos. Lo que hoy, desde algunos puntos de vista, se llama la economía de carácter extractivo o extractivista. Entonces, ahí hay un segundo problema a evaluar, ¿no? Se habla de la diversificación productiva como una alternativa frente a este modelo de exportación de materias primas que es la negación del desarrollo. Que tan pronto se dieron cuenta de esto los gobiernos progresistas, tuvieron un programa desde un primer momento, lo hicieron ya a caballo del gobierno, en fin, algunos, en el caso argentino creo yo, se logran con dificultad a lo largo de los años establecer algunos elementos de política pública interesante, quizás el país que más avanzó en ellos, ¿no? En otros casos, en cambio, el modelo prácticamente no se tocó poco, como es el caso del Brasil, y más se tendió a la redistribución en diferentes tipos de políticas sociales y públicas. Es decir, el manejo de la economía varió, pero el peso de la exportación de materias primas fue decisivo en casi todos los casos. Este es otro tema a repensar, a cómo reconvertir esta
economía en una economía diversa que nos permita desarrollar mercados internos, nos permita desarrollar a mayor velocidad puestos de trabajo y al mismo tiempo, si vamos a exportar no solo materia prima, sino también productos manufacturados con valor agregado. Bien, un segundo tema, la economía. Un tercer tema, la corrupción. Quizás el flanco más débil de los gobiernos progresistas. Se usa la corrupción como el uso del poder del Estado para fines particulares, individuales o de grupo, ¿no? Repito, en algunos casos la disculpa que se pone es la necesidad de encontrar un nivel de gobierno en los países. El caso del mensalao en el Brasil, por ejemplo, ¿no? Que consistía en darle una mensualidad a un conjunto de congresistas para que aprobaran las medidas del gobierno y que llevó a un primer escándalo en el gobierno del Partido de los Trabajadores el año 2005, ¿no? En otros casos, como en los casos en que se recibió dinero, por ejemplo, para las campañas públicas por parte de empresas privadas, ¿no? La disculpa en el sentido de que no había otra fuente de dinero para desarrollar estas campañas políticas que en nuestra época, por los grandes medios de comunicación, que son el instrumento fundamental, son muy caras. No creo que haya ninguna disculpa, ¿no? posible para aceptar la corrupción. Creo que una propuesta de transformación tiene que enfrentar más bien estos mecanismos de corrupción que se heredan, como he señalado, del pasado político latinoamericano, pero que la transformación también se debe dar con energía, con fuerza en este campo, ¿no? Queda, por lo tanto, ¿no? cómo enfrentar el problema de esta herencia perversa, ¿no? Y al mismo tiempo cómo democratizar, cómo modificar las condiciones de la lucha política para que esta tentación se acote o en el mejor de los casos no exista, ¿no? Igualmente creo importante tratar el tema de la integración, ¿no? Los gobiernos progresistas son le dan mucha importancia al tema de la integración regional, ¿no? Como señalé en su momento, se repotencia el Mercosur, UNASUR, surge la CELAC, etc. Un conjunto de iniciativas de integración importantes que tienen como blanco tanto el apoyo mutuo entre los diversos países de la región para su desarrollo económico y político, como al mismo tiempo la integración de manera independiente y ventajosa al proceso de globalización planetario, ¿no? Ahora bien, sin embargo, este proceso de integración generan resistencia, ¿no? Generan resistencia porque los poderes de facto y el poder imperial dominante que son los Estados Unidos han estado acostumbrados a tratar la región, ya lo señalamos en algún momento, como su patio trasero, como su zona de influencia sin rival alguno, ¿no? Por lo tanto, no están interesados en ningún proceso de integración regional que pueda limitar su poder, tanto económico como político, ¿no? Es así que ven con desconfianza desde un primer momento estos procesos de integración y al mismo tiempo tratan de crear procesos alternativos, como es el caso de la Alianza del Pacífico, ¿no? Originalmente conformada por México, Colombia, Perú y Chile, ¿no? A la cual se han adherido otros países posteriormente, pero que a diferencia de los procesos de integración promovidos por los gobiernos nacional populares, no tienen como objetivo una integración, la ayuda mutua y la integración autónoma al mundo, ¿no? Sino la subordinación en conjunto a las políticas de los Estados Unidos de Norteamérica. Un dato interesante al respecto: entre los 4 países que fundan la Alianza del Pacífico, México, Colombia, Perú y Chile, el comercio entre ellos no es muy significativo si lo comparamos con el comercio global y
no aumenta desde, me parece, el año 2009 o 2010 en que empieza este mecanismo de integración, no aumenta sensiblemente en los años siguientes. Tiene más un objetivo político que un objetivo económico o comercial, ¿no? Y esto es muy importante tomar en cuenta. Creo entonces que es fundamental reflexionar sobre cómo hacer más efectiva esta integración. Por supuesto, no dejarla de lado, sino cómo hacer más efectivos estos procesos de integración, ¿no? Al mismo tiempo quisiera tratar ya no temas tan gordos, de relación tan estructural como puede ser Estado, economía, corrupción, integración, sino algunas cuestiones más puntuales, ¿no? La acusación más común, que viene sobre todo de la derecha, pero también de algunos críticos de izquierda respecto de los gobiernos progresistas, es que se trata de gobiernos autoritarios, ¿no? Lo hemos dicho, el primer populismo o el populismo clásico efectivamente tuvo rasgos autoritarios importantes, ¿no? Y los gobiernos progresistas, frente a este primer populismo, recogen el interés programático por la igualdad, por la justicia social, ¿no? Pero tienen la importante diferencia de recibir por vía electoral un mandato democrático. Un mandato democrático que se da, se supone, en respeto al pluralismo y la competencia política. Sin embargo, los gobiernos progresistas se enfrentan al reto de, como también ya lo señalamos en una clase anterior, construir, desarrollar una nueva hegemonía, un nuevo sentido común político e ideológico en sus países y en proyección, por supuesto, en América Latina, ¿no? La derecha entiende de manera distinta el juego democrático, ¿no? Señala que si hay un actor diferente que gana el gobierno, debe de desarrollar sus políticas en los marcos del orden establecido. Por supuesto, si los gobiernos progresistas se quedan en los marcos del orden establecido, hacen poco o nada, ¿no? Como dirían los norteamericanos, en el mainstream de la derecha, ¿no? En el curso político central que históricamente nos han señalado la derecha o las derechas varias que existen en nuestro continente. Por lo tanto, los gobiernos progresistas apelan a cambiar este sentido común conservador, ¿no? Por una nueva hegemonía. En algunos casos, como he señalado ya, esto se traduce en procesos refundacionales, ¿no? Donde buscan, lo que buscan es nuevas constituciones, ¿no? Aprobar nuevas constituciones para que den los parámetros, ¿no? De desarrollo programático y de gobierno de estas nuevas alternativas de poder. En otros casos no se avanza hasta nuevas constituciones, ¿no? Sino más bien lo que se plantea es una ampliación de derechos en los marcos de la constitución existente, ¿no? Digámoslo de alguna manera, el desafío está planteado, ¿no? Si únicamente se actúa dentro de lo que se encuentra, seguramente que se puede lograr algo, pero relativamente poco. Por lo tanto, cambiando o no cambiando las constituciones que se encuentran, hay necesidad de establecer un nuevo sentido común, una nueva hegemonía, ¿no? Para también garantizar el futuro. Si no, sería inútil el trabajo de estos gobiernos progresistas y su propia llegada al poder. ¿Hasta qué punto construir una nueva hegemonía es una actitud autoritaria? Particularmente me parece una voluntad democrática. Obviamente quien ve perder sus privilegios tenderá a interpretarlo como autoritarismo político, ¿no? Ahora bien, para poder establecer una nueva hegemonía, y este es otro asunto peliagudo en los gobiernos de izquierda, generalmente se desarrolla un proceso de polarización política, ¿no?
de intensificación del conflicto político, ¿no? ¿Está esto bien? ¿Es esto inevitable? Yo tiendo a creer que en un primer momento, para poder realizar cambios de fondo, y ya que los gobiernos de izquierda buscan enfrentar las contradicciones básicas de sus sociedades, es muy difícil evitar la polarización política. Es más, en un primer momento es útil la polarización para definir campos, ¿no? ¿Quién está con un programa de transformaciones y quién se opone a este programa de transformaciones? Sin embargo, es indudable que en el curso del proceso político, si toda la relación entre los actores en competencia es de conflicto y no hay ningún elemento de cooperación, es indudable que la polarización, la intensificación de la lucha del conflicto se van a hacer inmanejables, ¿no? Por lo tanto, este es un desafío, ¿no?, para los procesos de transformación. ¿Cómo polarizar cuando hay necesidad de polarizar? Porque esto es inevitable y de otra manera no se puede proceder a realizar cambios. Y cómo al mismo tiempo desarrollar políticas de cooperación con actores que en distinto grado, ¿no?, se oponen a lo que está sucediendo, pero que forman parte del régimen democrático. Y si forman parte del régimen democrático, todos los actores que estén en ese espacio se merecen respeto mutuo, ¿no? Bien, la polarización entonces es un tema contradictorio, difícil, necesario y problemático, ¿no? Sobre el cual nos cabe reflexionar. Y por supuesto, recuperando las historias nacionales de cada cual. Es muy difícil hacer una generalización sobre el tema. Se puede distinguir como problema, pero no se pueden dar recetas al respecto, ¿no? En este proceso, ¿cuál es el rol del caudillo, ¿no? Alain Touraine, el sociólogo francés, decía hace varios años, bueno, varias décadas en realidad, que en América Latina los caudillos cumplían un papel muy importante, como todos sabemos, desde nuestro proceso de independencia, el caudillismo militar a lo largo del siglo XIX, luego el caudillismo oligárquico, ¿no?, de fines del siglo XIX, primera mitad del siglo XX, en algunos países incluso más, el caso sobre todo de los países centroamericanos, ¿no? Pero esta forma de hacer política por la vía del liderazgo de los caudillos llega hasta las alternativas de transformación. Atraviesa el populismo clásico, no es ajena a los gobiernos que forman parte del giro a la izquierda. Es indudable que el caudillo cumple un rol de liderazgo significativo, es indudable que el caudillo cumple un rol de juntar voluntades, de muchas veces articular grupos diferentes que de otra manera sería muy difícil de realizar. Es indudable que el caudillo cumple una función de identidad política, crucial sobre todo cuando se empieza un proceso de transformaciones. Sin embargo, los caudillos se enfrentan un dilema, ¿no?, porque la política desgasta. Enfrentan el dilema de perpetuarse o no perpetuarse en el poder. Y aquí se mezclan las razones personales y políticas en todos los casos. No estamos rodeados de ángeles, ¿verdad? Yo creo particularmente que el caudillismo puede ser importante en un primer momento, pero luego tiende a chocar con la democracia, ¿no? Sobre todo con una característica de la democracia que le es difícil entender a los líderes políticos, de todos los colores, diría yo, ¿no?, que es el pluralismo, el respeto al otro, el respeto al que no piensa como nosotros, ¿no? Entonces me parece que si bien pueden ser útiles los caudillos en un primer momento, en un segundo momento su rol puede empezar a hacer daño a los propios procesos políticos. Y creo que un examen al respecto es la actitud que tienen los diversos caudillos frente al tema de la reelección,
¿no? Creo que si los gobiernos nacional populares dicen que traen nuevos vientos democráticos, y mejor todavía, nuevos vientos democráticos desde abajo, estos procesos deben ser capaces de generar los cuadros políticos de reemplazo, ¿no? Los cuadros políticos que puedan reemplazar a esos caudillos históricos que muchas veces consideramos insustituibles y puedan continuar el proceso. Seguro renovando algunas visiones, algunos estilos, algunos puntos de vista, ¿no? Los propios desarrollos programáticos que se realizan, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que es importante enfrentar este examen, este test de la reelección y superarlo exitosamente, ¿no? Sin embargo, lo que vemos en América Latina no es auspicioso al respecto. No es auspicioso. Creo que es otro tema que merece un debate, ¿no? En función de lo que debe producir estos gobiernos, lo nuevo que deben producir como liderazgo estos gobiernos y hasta qué punto se deben conservar los llamados liderazgos históricos. Por último, se ha dicho que hay dos grandes tendencias, ¿no? En estos gobiernos progresistas. Que hay más bien los gobiernos de tendencia socialdemócrata, ¿no? Que tienen una agenda, como ya señalé, de derechos, de ampliación de derechos, ¿no? Y los gobiernos, como dijimos, refundacionales, que buscan cambiar todo de raíz. Y que unos serían moderadamente reformistas y otros serían los revolucionarios. En el primer lugar se tiende a poner a Brasil, a Uruguay, en algún momento a Argentina. En el otro lugar de los refundacionales se tiende a poner a Venezuela, a Bolivia, a Ecuador, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que más que dos izquierdas, lo que hay son, y quiero subrayarlo, procesos nacionales, ¿no? Por ejemplo, se dice que Brasil y Argentina no tuvieron asambleas constituyentes con Lula y con Néstor Kirchner, pero esos mismos críticos olvidan que el Brasil, luego de la transición, tuvo una asamblea constituyente en 1988 y que Argentina, en democracia ya en 1994, también tuvo una reforma constitucional vía asamblea significativa, ¿no? No digo yo que no haya necesidad en esos países o que no haya quien crea que se deba profundizar este cambio constitucional. Muy probablemente eso sea así, ¿no? Lo que quiero resaltar es que hay procesos nacionales que tienen su propia dinámica, que heredan un tipo determinado de políticas y que creo no caben en esta división entre dos izquierdas. Yo creo más bien que lo que se produce con este giro a la izquierda en América Latina es un conjunto de gobiernos que levantan las banderas de la justicia social, las banderas de el desarrollo productivo de sus economías, de la soberanía estatal, de la integración latinoamericana, ¿no? Y que todos esos puntos programáticos, con la fuerza con que se llevaron adelante, hablando gruesamente entre 1998 y el año 2016, señalan un momento y un periodo en la historia de nuestra región que no había sucedido antes. Por eso me reafirmo en la idea de que es un avance sustantivo. Por supuesto que, nuevamente, esto no ha sido lo mismo en todas partes. Pueden haber procesos que se hayan desviado, que se hayan bloqueado, que se hayan congelado, otros que hayan avanzado más rápido en sus objetivos. Nos enfrentamos en estos momentos frente a un momento de crisis, ¿no? Y todavía no definición. En nuestra próxima clase vamos a tratar exactamente este tema. ¿Hacia dónde vamos luego de estos casi 20 años de gobiernos progresistas? ¿Qué elementos nos señala este momento difícil de crisis hacia el futuro? ¿Cómo nos encaminamos en general? Les agradezco su atención y nos vemos en pocos días en nuestra clase número 11. Gracias.